Vamos a comenzar con el capítulo 9, que habla sobre las enseñanzas de Shiva. Shivokti quiere decir una expresión de su enseñanza. Shiva era el guía amoroso de todos los seres vivos en el viaje por la vida, en todas sus aspiraciones del corazón, en todas sus creaciones, en su juicio benevolente, en su afectuosa mirada. Nadie era insignificante, nadie era detestable, todos tenían algo valioso en sus respectivas estructuras, todos eran parte indispensable de la relatividad del tiempo, el espacio y la persona. Este mundo creado con tantas diversidades, todos tenemos un valor existencial. Dice, todos eran parte indispensable de la relatividad del tiempo, el espacio y persona. Todos somos una expresión de lo divino. Todos tenemos el valor existencial. La vasta conciencia cósmica hace vibrar a quienes entran en el flujo de la creación para que puedan continuar por su camino. La conciencia cósmica nos bendice con su flujo divino, su flujo espiritual, para que podamos descubrir ese camino, emergiendo de la semilla de la creación y fundiéndose en la inmensidad del infinito, habiéndose hecho importantes para la eternidad, se marchan. Es decir, con esa bendición cósmica llegamos a este mundo de tiempo, espacio y persona. Y avanzando por este camino, de la inmensidad, nos fundimos luego en el infinito. Quiere decir que venimos, progresamos y luego nos marchamos. Su ir y venir no es una verdad absoluta. Tampoco los conduce a la plenitud suprema. Son como pelotas en el juego eterno de Paramapurusha, la conciencia cósmica, y su inconmensurable valor reside en sus juguetes. Todo viene de un mundo más allá del alcance del conocimiento y todo regresa al mundo más allá del ámbito del conocimiento, y el estado transitorio de lo conocible es el presente. El pasado ya no existe, solo el presente está dentro del campo de la medición del tiempo. Nuestra existencia sucede a diario en el descubrimiento, en el crecer, en la lucha por la vida. Sin embargo, no debemos vivir en el pasado, debemos vivir en el presente, porque eso es lo que importa. El pasado ya no existe, solo el presente está dentro del campo de la medición del tiempo. Movilidad significa movimiento de un punto en el tiempo hasta otro punto en el tiempo. Mirado de esta manera, el pasado es decididamente una verdad relativa y el futuro es ciertamente también una verdad relativa. Pero ¿qué es el presente? Claro. Venimos, vivimos, recordamos cosas del pasado, sufrimos por los que se han ido, porque las cosas cambian, pensamos en el futuro, pero entre el pasado y el futuro existe un tiempo inmediato y corto que se llama el presente. Dice, ahora veamos qué es el presente. El presente es demasiado breve para ser dividido en fracciones que sean significativas o permanentes. Esa porción del pasado que la gente puede asociar con el futuro
de acuerdo con su entendimiento, es lo que se llama presente. Esa porción del pasado que la gente puede asociar con el futuro, de acuerdo con su entendimiento, es lo que llamamos el presente. Recordamos el pasado, aprendemos del pasado y siempre estamos soñando y programando algo del futuro. O sea que entre ese pasado y el futuro, el presente es muy breve. En ausencia de una correcta comprensión acerca de la naturaleza fragmentaria del tiempo, algunos filósofos ignoran este mundo y el presente y pintan una imagen del arco iris sobre el futuro, haciendo que las personas se precipiten a ese espejismo de arco iris y olviden el presente sin considerar en profundidad lo pequeño que es el significado existencial del arco iris. Algunos escritores, algunos filósofos nos hablan del futuro. Es un futuro que es desconocido para nosotros. El pasado ya ha pasado, el pasado ya está vivido. Entonces, digamos así, que pensando en las quimeras del futuro imaginarias, olvidamos de vivir lo que es el presente. A menudo los historiadores dan más importancia a los aspectos humanos de la historia que a su aplicación en el presente. Como resultado, el pasado se desconecta del presente, mientras que tales historiadores glorifican el pasado, descuidan completamente el presente. Si la historia se desprende del presente, las personas no podrán entender su trascendencia y valor. En consecuencia, la vida humana se vuelve unilateral. Hay ciertas personas que tienden a aceptar este presente siempre cambiante como algo absoluto y supremo. Al considerar que la materia inanimada e inerte es de fuente original de todo y el factor más importante de la existencia, bloquean el camino de la sabiduría humana. Estos materialistas pierden sus valores humanos naturales. Piensan, este disfrute material es la absoluta suprema realización. Es decir, los historiadores dan mucha importancia a la historia, al pasado, y se olvidan del presente. Otros escriben sobre cosas muy ilusionistas sobre el futuro, y es un futuro de un ensueño que puede ser irreal, y no enseñan a vivir a la gente aquí y ahora. Por eso dice que los materialistas pierden sus valores humanos naturales. Piensan, este disfrute material es la absoluta y suprema realización. En sus pensamientos e ideas, acciones y expresiones, Shiva no consintió ninguno de estos tres defectos, relativos del pasado, presente y futuro. Es decir, están viviendo en el presente. Utilicen el pasado para construir el presente. Planteen el futuro de manera que toda la riqueza humana se consolide e irradie su inmensa energía. Shiva dio importancia en lenguaje claro, diciendo, vivan el presente. Utilizar el pasado como aprendizaje, no volver a cometer los mismos errores y utilizar también, pensar en el futuro con lo que hemos aprendido del pasado, pero viviendo siempre en el presente.
no dando tanta importancia a lo material. Lo material y lo espiritual, todo es importante, pero no nos podemos centrar solo en lo material. Quiere decir que ha habido defectos filosóficos de los historiadores y materialistas, centrándose en la materia, en el pasado o en un futuro que no es claro, en vez de enseñarle a la gente a vivir el presente. Aquí tenemos otro Shivokti, otra enseñanza de Shiva, que dice: las personas condicionadas por su karma se liberan mediante el autoconocimiento. Es decir, cada uno de nosotros tiene su karma, el resultado de todas nuestras acciones pasadas crea una reacción y ese es nuestro karma. El karma puede ser hacernos feliz si nuestras acciones han sido buenas, o el karma nos puede enseñar a través, a lo mejor, del sufrimiento, del esfuerzo, de lo difícil, para que aprendamos a valorar la vida y cambiar nuestro comportamiento y también quemar, liberar ese karma negativo que podamos traer. Y si tenemos un karma de nuestras acciones del pasado han sido todas, o la mayoría benévolas, entonces el resultado de nuestro karma será del mismo tipo. Pero, ¿qué dice? ¿Qué es lo que explica la filosofía espiritual del Tantra? Explica que si bien es cierto que cada uno trae una canastita con su propia carga, buena o mala, porque se explica una cadena de oro y una cadena de hierro, las dos pueden encadenar nuestras manos. Entonces, no queremos una cadena de oro. O sea, ¿qué significa el resultado de las buenas acciones? Significa que vamos a disfrutar. Pero hay otra cosa que es mucho más importante, otro enfoque, que es que el ser humano no debe dejar de actuar en este mundo. Y cuando actuamos, tenemos que entregar el resultado de esas acciones a la conciencia cósmica. Señor, yo actúo para el bien, hago lo mejor que puedo y te entrego el resultado de mis acciones, te los entrego a ti. Entonces, de esa manera, el ser humano va liberando los resultados de su karma. Dice así: cuando alguien trabaja sin aplicar el conocimiento, se ve atrapado en el cautiverio de la acción y finalmente acaba en un estado de rudeza. Es decir, si uno trabaja cualquier tipo de trabajo sin pensar que esta acción se la voy a brindar al Supremo, sino que estamos apegados al resultado de nuestras acciones. Por eso dice que actuamos sin autoconocimiento, sin estar claros con lo que realmente estamos haciendo y hacia dónde vamos, entonces uno se siente atrapado en el cautiverio de la acción. Y finalmente acaba en un estado de rudeza. Cuando uno trabaja continuamente como una máquina, sin ninguna intervención del intelecto, se debe entender que esa acción mecánica es la expresión de una fuerza bruta. Es posible que escuchen a algunas personas decir: sigan trabajando, seguramente van a trabajar, pero no deben hacerlo sin intelecto. Es decir, no debemos trabajar mecánicamente en la vida, debemos aplicar nuestra conciencia, nuestro conocimiento.
Por eso dice, seguramente van a trabajar, pero no deben hacerlo sin intelecto. Cuando una máquina está en marcha, siempre hay una entidad intelectual controlando sus operaciones. Si la máquina se le permite funcionar sin control, está destinada a causar catástrofe. Es decir, si ponemos una máquina en funcionamiento, y sí, funciona, pero si no la controlamos, no la detenemos en el momento oportuno, puede causar una gran catástrofe. Por eso se ha dicho, el conocimiento conduce a la liberación. El conocer conduce a la liberación. Sabemos por qué, hacia dónde vamos y por qué lo hacemos. Lo he manifestado en mi libro La liberación del intelecto, Neohumanismo. Lee tanto como puedas. Cultiva la facultad del conocimiento y acepta solo aquellas cosas que merecen ser aceptadas a través del pensamiento racional. La mente realiza dos funciones básicas, pensar y recordar. La gente, por regla general, no utiliza ni quiere hacerlo, estas facultades mentales. Quiere decir que debemos, al actuar, digamos, debemos, voy a volver a leer este pedacito. Dice así, lee tanto como puedas, cultiva la facultad del conocimiento y acepta solo aquellas cosas que merecen ser aceptadas a través del pensamiento racional. La mente realiza dos funciones básicas, pensar y recordar. La gente, por regla general, no utiliza ni quiere hacerlo estas facultades mentales. O sea que cuando estamos llevando a cabo una acción, tenemos que ser conscientes de ello. Y también, digamos, que nuestro pensamiento debe ser racional. Debemos pensar en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y recordar, utilizar nuestra capacidad mental y no ser máquinas. La percepción, la deducción y la autoridad son los recursos válidos para el conocimiento. La percepción, la deducción y la autoridad son los recursos válidos para el conocimiento. La gente suele ignorar la deducción, principalmente centran su atención en la percepción y la autoridad. Y como no cultivan demasiado el hábito de pensar y recordar, tienden a dar un mayor paso a la autoridad que a la percepción. Claro. A ver, si aprendemos algo, tenemos que ser conscientes de lo que hemos aprendido. Y deducir quiere decir que tenemos que razonar, tenemos que pensarlo. Entonces, hay gente que no piensa, que no memoriza, no deduce, no analiza, pero aceptan las cosas por autoridad. Les viene impuesta. Lo dijo el señor tal, lo dijo la señora tal. Debe ser muy importante. Yo lo acepto, no pienso, no analizo y bueno, y así nos equivocamos, ¿ok? Tenemos que usar nuestro conocimiento, tenemos que analizar y también tenemos que escuchar qué es lo que se dice de este asunto y nosotros elegir con nuestro intelecto, nuestra memoria y nuestro razonamiento, elegir el camino justo, no aceptar porque sí. No digo ni nadie lo diría que la percepción está completamente libre de defectos. No digo ni nadie lo diría que la percepción está completamente libre de defectos. Es decir, que nosotros percibimos algo, pero también nos podemos equivocar. Sin embargo, es generalmente reconocida como una fuente válida de conocimiento, pero la gente suele ignorar su valor
debido a la influencia de la autoridad. Es decir, puede ser que nosotros percibamos una realidad o un conocimiento y que también nos equivoquemos, ¿no es cierto? Que, que, que eso se reconoce también como una fuente válida del conocimiento. Es decir, la percepción es una fuente válida del conocimiento, pero la gente suele ignorar su valor debido a la influencia de la autoridad. Es decir, escuchamos cosas, nosotros pensamos de una manera y no le damos la importancia que merece porque estamos haciendo más caso sobre la autoridad pública, que puede ser el periodismo, un escritor, un político, etcétera, etcétera. Tendríamos más que creer en nosotros mismos y estar seguros. Por ejemplo, algunos dicen que la luna se separó debido a la encantación de mantras. Otros dicen que alguien le puso manchas negras. Otros comentan que una mujer anciana está sentada en la luna hilando y por ello tienes partes oscuras. Aún hay quienes dicen que estas manchas negras están allí porque hay una liebre sentada en el regazo de la luna y por eso uno de sus nombres es Shashanka. Los que aceptan estas historias como autorizadas y propagan estas ideas, incluso hacen caso omiso a sus propios ojos y finalmente terminan siendo esclavos de dogmas. Entonces, claro, quiere decir, no creen en sí mismos, se subestiman de su propio razonamiento, de su propio conocimiento y luego terminan siendo esclavos del dogma, a veces conscientemente y otras, digamos así, a veces conscientemente se hunden en el lodazal de la falsedad, crean obstáculos en la difusión del conocimiento e incluso pueden destruir el espíritu indagatorio de los demás. Eso es, no tenemos que creer todo lo que nos dicen, por más que sea una persona importante y socialmente o políticamente, tenemos que usar nuestro raciocinio y no menospreciarnos en lo que nosotros deducimos. La influencia de la así llamada autoridad ejerce un hechizo en aquellos que son contrarios al estudio. Es decir, si a la gente no le gusta estudiar, pues entonces tal persona dijo tal cosa, esta otra persona dijo tal cosa, pues entonces yo lo creo, no tengo necesidad de estudiar. Bien. Bueno, es así que son contrarios al estudio. En los que están poco dispuestos a mejorar su perspectiva racionalista y en los que han anulado sus facultades innatas de pensamiento y reflexión. Es verdad que la autoridad reconocida ha de ser aceptada, como ya lo hemos mencionado, pero no hay nada en este mundo relativo que se le deba dar debida importancia o que se deba aceptar como una revelación o como una verdad inalterable o incuestionable. Es decir, que no hay que aceptar las cosas sin razonar y como una verdad incuestionable. Tenemos que, digamos así, memorizar, recordar, investigar, dialogar para estar seguros de que lo que se nos dice tiene valor. No quiere decir que todo lo que se nos dice no tenga valor. Además, existe un defecto aún mayor en la autoridad como fuente de información. Aparte de los problemas debido a la ignorancia y a los causados por los cambios en el tiempo, la persona que es aceptada como autoridad
puede ciertamente estar motivada por propensiones infrahumanas. Por ejemplo, puede haber personas deshonestas que han ejercido una gran influencia sobre una comunidad que los ha aceptado como autoridad. En esos casos, esas personas deshonestas pueden causar un gran daño a esa comunidad, imponiendo su caprichosa y defectuosa mentalidad, así como otras tendencias dañinas en las personas que la forman. Incluso pueden pisotear y aplastar a personas inocentes, crédulas y arrojarlas a las mazmorras más oscuras. Tenemos que aplicar nuestro discernimiento. Puede ser que haya gente muy iluminada que crean teorías, que inventan cosas y son muy buenas, pero tenemos que aplicar nuestro discernimiento. Estoy pensando en cosas que no quiero decir claramente, pero esto es con respecto a la alimentación también, con respecto a las medicinas. Tenemos que usar nuestro raciocinio. Es bueno esto, voy a investigarlo. No porque alguien me dijo que es bueno, lo voy a tomar. Tenemos que pensar e investigar para saber cuáles son las intenciones. Al glorificar una doctrina irracional que ha sido creada por un capricho personal, como un globo rojo imaginario volando en el cielo, y luego imponer esa doctrina a millones de personas, ellos destruyen los valores universales de los seres vivos. Al declarar a la materia inerte, insensible, que es realmente esclava de la humanidad, como el objetivo supremo absoluto de adoración, causan la decadencia de todo tesoro humano y riqueza espiritual, arrojando a individuos y a la comunidad a eternos remolinos de lamentación. Es decir, no tenemos que glorificar una doctrina, algo que sea irracional. Para eso debemos discernir, debemos dialogar y debemos investigar. Porque digamos que hay teorías y hay doctrinas que esclavizan a la humanidad. Digamos así. Entonces tenemos que evitar todo eso, analizarlo concretamente con personas que están a nuestro alrededor y que nosotros creemos. No aceptar las cosas porque sí, sino estudiarlas, analizarlas. Eso es importante. Porque si aceptamos diferentes doctrinas sin el conocimiento adecuado, entonces el tesoro humano, que es la espiritualidad, se verá dañado. Sri Sri Anandamurti ha escrito 3 libros que hablan sobre el neohumanismo. El neohumanismo es el verdadero humanismo. ¿Qué quiere decir neo? Neo no tiene nada que ver con lo que a lo mejor algunos están pensando. Neo significa nuevo, digamos, viejo nuevamente explicado. Eso es lo que es. Y el neohumanismo no traza círculos entre religiones, entre ningún tipo de sistema que aleje a las personas del resto. Es una filosofía universal que hace que las personas gocemos de esta idea que es la creación y de que todos somos parte de ella, sin hacer diferencias nacionales, ningún tipo de fronteras, sino que nos une solamente ese anhelo universal. Hay mucha gente que habla del universalismo, habla de las cosas buenas,
pero resulta que después de las conferencias, de esas ideas supuestamente universales, se sientan y comen pollo, carne, pescado, carne de vaca, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del neohumanismo, hablamos del respeto a la naturaleza, a la flora y a la fauna. Entonces hay que liberar el intelecto. ¿Qué quiere decir liberar el intelecto? Vamos a ver nosotros mismos qué ideas nos están entregando. Incluso esto que estamos hablando, pues piénsenlo, piénsenlo, vean si hay algo que es dogmático o no. Tiene que pensarlo, hay que pensar bien en lo bueno que recibimos y en lo malo que recibimos para darnos cuenta y liberar nuestro intelecto. Con respecto a los defensores y seguidores, más bien necios de esas doctrinas, Shiva alertó de que ellos no solo llevan a las personas a la ruina en la esfera mundana, lanzándoles a las sombras de la frustración en la esfera espiritual, sino que en el plano psíquico también inyectan varias enfermedades mentales, llenando toda la existencia de la humanidad con angustiosos sufrimientos. En el camino que se tiende ante la humanidad se cierne una turbia nebulosa tan terrible como la muerte. Shiva los ha denunciado enérgicamente diciendo, ellos son, digamos así, bueno, ellos son, dice, su única labor es inyectar enfermedad en la vida humana. Entonces Shiva no está, digamos, haciendo, abran los ojos y vean por ustedes mismos, analicen, ¿ok? Que nadie permita inyectar en la sociedad una enfermedad que nos enceguezca y nos aleje del sendero espiritual. Bueno, amigos, hoy hasta aquí, ¿qué les parece? Ya saben, cualquier pregunta, encantado, pueden escribir los comentarios y preguntarnos. Muy bien, muchas gracias, un gran abrazo a todo el mundo y nos estamos viendo.